Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Javier Monge, yo soy ingeniero de Climate Lead Group y hoy voy a estar hablando un poco sobre los procesos de refrigeración y aires acondicionados, que fue un estudio que realizó la empresa hace algunos años ya. Entonces, primero, me gustaría iniciar presentando la empresa. Nosotros somos una consultora internacional basada en Costa Rica, que lo que buscamos es acompañar a organizaciones, a empresas en soluciones que sean adaptadas a sus necesidades y que puedan tener una producción y unos procesos más resilientes y con acción climática efectiva. Nos enfocamos más que todo en temas de descarbonización, energía, movilidad y adaptación al cambio climático. Ahora sí, como para ir aterrizando un poco más sobre el tema de refrigeración y aires acondicionados, les quisiera mostrar este dato. En el último inventario nacional de gases de efecto invernadero, en Costa Rica se emitieron anual en el último año que se publicaron este inventario fue de 633,7 gigagramos de CO2 equivalente. Esto nos puede sonar mucho, poco, o puede ser que ni nos suene qué significa esos 633 gigagramos de CO2 equivalente. Pero para ilustrarlo un poco, les tengo un ejemplo. Por ejemplo, un árbol absorbe anualmente 15 kilogramos de CO2. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitaríamos sembrar muchísimos árboles, más de 42 millones de árboles para poder absorber las emisiones que el sector de refrigeración y aires acondicionados emite en el país. Pero ¿cómo emiten estas emisiones los gases refrigerantes? Y esto me gustaría presentarlo en una línea de tiempo de cómo ha sido la evolución de la utilización de los gases refrigerantes en el mundo. Eh, Antes, lo más utilizado eran los clorofluorocarbonos, que son estos que vemos acá al inicio. Y para poder saber y poder analizar cuál es el impacto de los gases refrigerantes dentro del ambiente, tenemos que tener dos términos muy claros, que es el potencial de agotamiento del ozono y el potencial de calentamiento global. El primero, que es el potencial de agotamiento del ozono, lo que nos indica es qué tanto nos afecta en el ozono una sustancia. Mientras que el potencial de calentamiento global lo que nos busca es definir cuál es la capacidad que tiene esta sustancia de atrapar calor en la atmósfera con respecto a una referencia, que en este caso siempre lo referimos al CO2. Entonces, inicialmente en la industria empezó a utilizarse muchísimo los clorofluorocarbonos. El problema es que empezamos a darnos cuenta en la comunidad de que tenía un gran alto potencial de agotamiento del ozono, por lo cual estábamos dañando la capa de ozono. Entonces, la industria trató de empezar a buscar alternativas para evitar este daño a la capa de ozono. Entonces, de ahí nacieron los hidroclorofluorocarbonos, que son estos que tenemos abajo, que estos ya tenían un bajo potencial de agotamiento del ozono, pero seguíamos teniendo un alto potencial de calentamiento global. Eh, Luego surgieron los que todavía se siguen utilizando bastante, pero que vamos hacia el camino de dejar de utilizarlos, que son los hidrofluorocarbonos, que en este caso tienen un cero potencial de agotamiento del ozono, pero tenemos un alto potencial de calentamiento global. Quiere decir que todavía las sustancias que estamos utilizando tienen gran capacidad de atrapar el calor en la atmósfera, provocando el calentamiento global, ¿verdad? Entonces, han aparecido algunas alternativas que esperamos que siga evolucionando las opciones que estén disponibles en el mercado, pero por ejemplo, las hidrofluoralfinas, que son estas que tenemos acá abajo, que de igual manera tienen un cero de potencial de agotamiento del ozono, y tenemos un potencial de calentamiento global ultra bajo. ¿Qué quiere decir que es ultra bajo? Que es menor a 5. De hecho, la mayoría no, en su totalidad, los gases de efecto perdón, los gases refrigerantes que vamos a analizar hoy como opciones de descarbonización tienen el potencial de calentamiento global ultra bajo. Entonces, con esto que les he contado sobre las distintas repercusiones que tiene el utilizar los gases refrigerantes y la cantidad de emisiones que se generan a nivel anual en el país, nace el proyecto de opciones de descarbonización de procesos industriales, específicamente en este caso para refrigeración y aire acondicionado. La metodología que les voy a comentar, no quisiera que se las explique específicamente para aires acondicionados y refrigeración, sino quiero que
la puedan entender como una metodología que puede funcionar para cualquier sustitución tecnológica eh, de opciones de descarbonización, ¿verdad? Entonces, eh, se definió primero una metodología de cómo queríamos realizar el proceso para realizar el estudio de estas opciones. Y como primera etapa es la identificación de tecnologías existentes. Eso quiere decir que primero lo que analizamos es qué tecnologías se están utilizando en Costa Rica, eh, ya sea, por ejemplo, en este caso específico de aires acondicionados y refrigeración, cuáles son las tecnologías, si son split, si son autocontenidos, si es el aire acondicionado de los carros, pero hacer un mapeo general de cuáles son las tecnologías más utilizadas en el país y encontrar una opción de descarbonización para cada una de esas tecnologías. Y luego, posteriormente, se hizo el análisis de costo-beneficio, que más adelante les voy a comentar un poco, para poder construir las curvas de costos marginales de abatimiento, para finalmente poder hacer un modelado de análisis de prospectiva al 2050, que esto va acorde al Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, en esta primera etapa de definición de tecnologías, en el estudio de aires acondicionados y refrigeración, se identificaron 12 tecnologías que son como las que más comúnmente utiliza la industria. eh, y al lado derecho acá tenemos lo que son los refrigerantes más utilizados por estas tecnologías. La mayoría son HFCs que eh, tienen un alto potencial de calentamiento global, por lo cual es necesario buscar una sustitución tecnológica que pueda ser bajo en potencial de calentamiento global. Entonces, con las tecnologías existentes identificadas, procedemos a hacer la identificación de las tecnologías que van a funcionar como opciones de descarbonización. En ese caso, para el estudio, en ese momento se identificaron cinco refrigerantes, que fue el propano, el isobutano, el amoníaco, el dióxido de carbono y las hidrofluorofluoraldefinas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el propano es algo que se utiliza en los aires acondicionados unitarios, en los chillers. El isobutano ya lo podemos utilizar en refrigeración doméstica, comercial. El amoníaco también en refrigeración industrial, comercial. El dióxido de carbono podemos utilizarlo en sistemas móviles de refrigeración. Y las hidrofluorofinas podemos utilizarlas, por ejemplo, en aires acondicionados de vehículos y transporte refrigerado. Cuando ya tenemos identificadas las tecnologías existentes y las opciones de descarbonización, procedemos a realizar lo que es el costo-beneficio. El costo-beneficio también me gustaría que lo pensaran no específicamente para aires acondicionados y refrigeración, sino como para cualquier opción de sustitución tecnológica que podamos tener. Por ejemplo, no sé, un carro de combustión hacia un carro eléctrico, eh, el uso de fertilizantes que tenga emisiones de dióxido de carbono, perdón, emisiones de gases de efecto invernadero, frente a un fertilizante que no lo tenga. Entonces, a cualquier tecnología que le podamos identificar capacidad, eficiencia, datos de actividad, uso de insumos, costos y variables financieras, podemos hacer un análisis de costo-beneficio para saber si esta opción de descarbonización va a generarme algún ahorro o algún costo asociado para hacer esta sustitución. Em, por ejemplo, en el caso de aire acondicionado, podemos hablar de capacidad de BTU, el uso de insumos de cada cuánto se utiliza, cuál es el costo capital de adquirir un nuevo equipo o el costo del uso del insumo del gas refrigerante, cuánto cuesta la opción de descarbonización. En variables financieras podemos hablar de eh, tasas de descuento, acceso a financiamiento, por ejemplo. Entonces, cualquier estudio de costo-beneficio, lo que nos resultaría es en una curva similar a esta. Es un gráfico de barras donde tenemos identificados los costos fijos, los costos de capital y los costos de combustibles. En el caso concreto de refrigerantes y aires acondicionados, este sería un ejemplo, por ejemplo, para condensación industrial, donde tenemos que, por ejemplo, un equipo que utiliza un refrigerante alto en potencial de calentamiento global tiene un costo capital de 1,85 millones de colones, frente a 1,9 millones de colones, que es el costo capital de una condensación industrial que utiliza un bajo PSG. Y de igual manera, en costos fijos, vemos que el costo fijo eh, de un equipo que utiliza un refrigerante alto en PSG es menor que los costos fijos asociados a utilizar una tecnología con bajo
con un refrigerante de bajo potencial de calentamiento global. Donde vemos un ahorro es en el costo de energía debido a la eficiencia resultante de utilizar un refrigerante bajo en potencial de calentamiento global. Entonces, al final, de manera neta, tenemos un ahorro al cambiar, hacer esta sustitución tecnológica de un alto PSG a un bajo PSG. Con la información del costo-beneficio podemos pasar a la siguiente etapa del proceso, que es poder crear las curvas de costos marginales de abatimiento, que la unidad que hay que tener presente al analizar este tipo de curvas es que vamos a tener una unidad monetaria entre las toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, esto hay que analizarlo primero a nivel de ejes. Entonces, si observamos el eje X, entre más ancha tenga la barra en el eje X, quiere decir que tengo más potencial de reducción de emisiones. Entonces, por ejemplo, la opción 4 es la que mayor potencial de reducción de emisiones tiene de este estudio, que es un estudio hipotético, digamos. Y luego vamos a analizar el eje Y. El eje Y lo que me va a decir es el costo de abatimiento de cada una de las opciones. Entonces, si tenemos un costo de abatimiento por debajo de cero, quiere decir que estamos más bien generando un ahorro al hacer la sustitución tecnológica. Eso quiere decir que en la opción uno eh, vamos a tener un ahorro a la vez que estamos reduciendo emisiones. En el caso de la opción 2, de la 2 a la 5, tenemos un costo asociado al abatimiento de CO2 equivalente. Bueno, las curvas marginales de abatimiento del estudio de refrigeración y aire acondicionado son un poco extensas porque lo que se hace es comparar el refrigerante con alto PSG versus un refrigerante de bajo PSG. Entonces son muchísimas opciones que se analizaron y se crearon las curvas de todos estos. Entonces, tal vez para una presentación no sea lo más amigable presentarlas, pero esta es como la idea esencial que quiero que tengan con respecto a qué es una curva de costos marginales de abatimiento. Porque estas curvas se utilizan para darle insumos al siguiente etapa del proceso, que es el análisis de prospectiva. Entonces, en el análisis de prospectiva se realizó con Osmosis, que Osmosis es un sistema de modelación de código abierto, que lo que hace es evaluar de forma integrada a largo plazo eh, distintas tecnologías. Entonces, en el caso del estudio de opciones de descarbonización de aires acondicionados y refrigeración, el plazo temporal era del 2018 al 2050, el 2050 para estar en concordancia con el Plan Nacional de Descarbonización. Y Osmosis me permite crear distintos escenarios. Entonces, teníamos un escenario que es el escenario tendencial, que quiere decir que vamos a seguir utilizando los mismos gases refrigerantes con alto potencial de calentamiento global, no vamos a hacer ninguna sustitución tecnológica, frente a un escenario de mitigación, que ahí sí vamos a hacer sustitución tecnológica hacia refrigerantes con menores valores de potencial de calentamiento global, ultra bajos, y que además vayamos encaminándonos a cumplir acuerdos y objetivos internacionales como la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, que lo que buscaba era una reducción, lo que busca en realidad es una reducción del 80% del consumo de refrigerantes de tipo HFC en el 2045, en función de lo que el país haya consumido entre el 2020 al 2022, para tener la reducción en el 2045 de ese 85%. Entonces, uno de los resultados más importantes de este estudio es que si hacemos esta sustitución tecnológica y pasamos a utilizar gases refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global, el país, específicamente el sector de refrigeración y aire acondicionado, tendría un ahorro de 580 millones de dólares. Para esto hay que considerar que hay que tomar en cuenta el tipo de cambio en el que se realizó este estudio, que fue balanceado en el 2018, ¿verdad? Y además contemplar que los mayores ahorros que se dan en la sustitución tecnológica de estos gases refrigerantes es por la eficiencia energética y el efecto de la electrificación que se genera en el escenario de mitigación, porque ya vamos a hablar de que para el 2050 vamos a tener una mayor proporción de carros eléctricos, los equipos van a utilizar menos gases refrigerantes, etcétera. Pero bueno, entonces, luego de pasar todo este proceso de opciones de descarbonización, se procedió a incluir las tecnologías dentro de una herramienta que creó la empresa Climate Lead Group
con el apoyo de múltiples instituciones, como la ED, que fue parte de ellos, NDC Action también, que es la hoja de ruta climática empresarial. Entonces, ¿qué es la hoja de ruta climática empresarial? Lo que busca es todos estos datos que se estudiaron, poder trasladarlos a una herramienta que las organizaciones puedan utilizar para definir metas de reducción de gases de efecto invernadero. Y además que tiene una componente en adaptación, que eso es algo que podríamos también tener un webinar de una hora completa hablando sobre adaptación. Pero bueno, en ese código QR que está en la presentación, pueden acceder a descargar la herramienta, el manual y la metodología con la que se construyó la herramienta para que puedan las organizaciones definir metas de reducción de gases de efecto invernadero, que ahorita voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona esta herramienta específicamente para refrigeración y aire acondicionado, pero que también incluye distintas otras tecnologías. Entonces así se va a ver la herramienta. Lo primero que haríamos para ingresar equipos de refrigeración y aire acondicionado es ir a la parte de sector de refrigeración y aire acondicionado, le damos ingresar equipo. Cuando le damos ingresar equipo, nos va a desplegar este menú por acá, donde tenemos que agregar una tecnología, el tipo de refrigerante que utilice la tecnología, cuántos equipos tiene mi organización o a quien le estamos desarrollando la hoja de ruta, cuál es la carga inicial de cada uno de estos equipos de tecnología y cuánto por año vamos a recargar. Algo importante a destacar es que, contrario, por ejemplo, a un motor de combustión donde las emisiones de dióxido de carbono o las emisiones en general de gases de efecto invernadero las tenemos durante la operación del equipo. En los casos de las emisiones asociadas a los gases refrigerantes, los vamos a tener principalmente solo en dos etapas. Una es si existieran algunas fugas en el funcionamiento del equipo, por ejemplo, que por por algún fallo mecánico o algo por el estilo, tenemos una fuga del gas y este se libera a la atmósfera y ahí tenemos las emisiones asociadas. O cuando finaliza la vida útil del equipo, ahí también tenemos las emisiones asociadas, porque eh, lastimosamente no es algo muy común el tratamiento de los gases de refrigeración. Entonces, simplemente son desechados y los gases son liberados a la atmósfera y ahí es donde producimos la mayor cantidad de emisiones eh, de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, acá en el ejemplo puse son tres refrigeradoras. Son tres refrigeradoras que utilizan el refrigerante R134A, con una carga inicial de 0,1 y vamos a pensar de que las refrigeradoras no las vamos a recargar en ningún momento, ¿verdad? Luego, con respecto vamos a ingresar tres splits inductos que utiliza el gas R22, que con una carga inicial de 1,29 kilogramos y vamos a hacer una recarga anual de 0,19 en promedio, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultados tenemos con la herramienta? Con la herramienta tenemos que para el caso de las refrigeradoras domésticas vamos a hacer la sustitución, bueno, esto está en intervalos de años, ¿verdad? Muy asociados al Programa Nacional de Descarbonización. Desde el 2031 al 2035 vamos a hacer la sustitución de una refrigeradora, en el 2036 al 2040 otra, y finalmente la última refrigeradora la vamos a sustituir del 2046 al 2050. Y en el caso de los splits inducto, bueno, y la sustitución la haríamos con un refrigerante R600A. Y en el caso de los splits inductos, haríamos la sustitución todos en el 2006, del 2026 al 2030. Y abajo lo que tenemos es cómo se ve reflejado eso en las emisiones. Como les decía, estos picos que vemos acá en el escenario tendencial, el que llamamos BAU, es porque cada vez que se desecha, que termina la vida útil de la tecnología, ahí es donde se genera la mayor cantidad de emisiones. Y las pequeñas que vemos por acá, que por eso no es completamente cero, es porque tenemos de vez en cuando fugas, ¿verdad? Que asociadas a la utilización de los equipos. Pero ustedes se podrían preguntar que para qué vamos a hacer esa sustitución, y nos encantaría, yo creo que todos podríamos coincidir en eso, que nos encantaría que la respuesta sea que es porque necesitamos cuidar el ambiente y etcétera, pero estamos
en un momento donde las decisiones no se pueden basar simplemente en el idealismo de que queremos un mundo más verde, ¿verdad? Entonces, las empresas van a hacer esta sustitución tecnológica si les es rentable, porque creo que hay muy pocas empresas, sí, para no decir ninguna, que se atrevería a hacer un cambio que le va a generar más bien pérdidas haciendo la sustitución tecnológica, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacer? eh, ¿Para qué estudiar opciones de descarbonización? ¿Para qué hacer un costo-beneficio de cambiarme de una tecnología a otra? Y eso se responde en unos, se podría resumir en estos ítems de por acá. Vamos a tener más lealtad de los colaboradores, vamos a tener ahorros económicos, vamos a tener incremento en eficiencia, reducción por daños. Esto es, si incorporamos, por ejemplo, la parte de adaptación al cambio climático que tiene la herramienta también, que como les decía, es algo que podríamos hablar una hora completa más, pero ustedes pueden explorarla en el enlace que les compartí. Vamos a tener incrementos en productividad, diferenciación en exposición y aumento en ventas y participación de mercado, porque el mercado ya no solo me está exigiendo que yo sea más verde, sino que los perfiles de consumo de las personas también está cambiando a buscar procesos y productos con una conciencia ambiental más grande. ¿Y cómo las empresas pueden acreditar esto? Por ejemplo, el programa, los reconocimientos que otorga el programa País Carbono Neutralidad pueden certificarse en la 14001, en la 50001, que lo que busca igual son generar beneficios, promover la economía circular de nuestros procesos, y otro programa que tiene el país, que es el programa Bandera Azul Ecológica, que igual, de igual manera, Climate Lead Group estaría muy contento de poderles acompañar a cualquier empresa en el proceso de acreditación de cualquiera de estas iniciativas. Nuevamente, muchas gracias por esta presentación, Javier, bastante concisa y respetuosa del tiempo. Vamos a darle el paso a Cristel y darle el escenario para que ella entonces ahora comparta el caso práctico de FIFCO. Yo no quiero adelantar más de la cuenta, Cristel, el espacio es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristel Badilla, soy jefe del área de CHI, de Salud, Seguridad y Ambiente, para la división de Retail en FIFCO. Y bueno, queríamos compartirles un poquito de lo que nosotros estamos haciendo desde la parte ambiental, en colaboración también con las demás áreas y asociado también a la parte de iniciativas de energías alternativas. Quería comentarles primero quiénes somos, porque normalmente encasillamos a FIFCO solamente como la parte de bebidas, sin embargo somos muchísimo más que eso. Tenemos diferentes negocios y el día de hoy vamos a presentar iniciativas y diferentes proyectos que tenemos en ejecución para la división de retail. Prácticamente nosotros lo que hacemos, el negocio que tenemos es en la parte de alimentos y estamos representados por las marcas que posiblemente muchos conozcan, que es Musi, tiendas de conveniencia, Musmani, panadería y también la parte de vinos en las diferentes tiendas que tenemos. Ahorita es de mucho orgullo decirles que estamos en un proceso de expansión y esto juega un rol súper importante para nosotros porque todas estas iniciativas tienen un mayor efecto de impacto para todos, para el negocio, y principalmente porque cuando nosotros vemos más tiendas alrededor del país, involucran muchos procesos que atribuyen a que eso se dé. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en el contexto de lo que hablaba Daniel anteriormente. Em, Les comentaba esto porque la esencia de que todas las tiendas tengan los productos para vender, el corazón de eso es la planta de manufactura, ¿verdad? Y es acá donde creamos muchas de las prácticas ambientales y que también apoyan al modelo de negocio de triple utilidad que maneja FIFCO desde la dimensión ambiental. Acá les puse algunos de los logros que tenemos a nivel de manufactura, desde certificaciones a nivel de inocuidad, que son muy reconocidas también en la parte de alimentos, pero también muchísimas apoyadas en la parte ambiental, entre ellas la parte de carbono organizacional con la ISO 14064, INTV5, tenemos también certificación a nivel de residuos y la 14001 de la parte de gestión ambiental, pero aquí marqué en negrita la 50001,
que es enfocada en eficiencia energética, que es parte de los proyectos que les voy a presentar a continuación. Está muy impulsada por esta norma, que al final de cuentas es un beneficio para las organizaciones, tanto a nivel ambiental, que aporta muchísimo desde cambios a nivel de tecnologías y de mejoras que hacemos en los procesos productivos, pero también a nivel de económicos, que representa un atractivo bastante bueno para las organizaciones. Poniéndolos un poquito en contexto de cómo estamos a nivel de eficiencia energética, y les puse aquí un corte de lo que hemos reportado como FIFCO en temas de consumo de energía, esto para el 2023, donde vemos que retail, que es el negocio de las prácticas que estamos presentando el día de hoy, representa solo un 7% de todas las energías reportadas a nivel de las plantas hermanas, como lo que son plantas de refresco, plantas de cerveza y demás. Pero aunque seamos aportamos un muy poco porcentaje en comparación a estas plantas, eso no nos quita, digamos, el impulso de poder crear y tomar iniciativas en proyectos de reducción energética. Esto lo demostramos por medio de que somos la única planta que tenemos en FIFCO, que tenemos la certificación 50001 actualmente, y que nos ha ido muy bien a lo largo de los años, en el último año, en las diferentes revisiones de auditorías internas y externas, hemos logrado hasta cero no conformidades o cero hallazgos, en donde demostramos realmente una reducción energética por diferentes iniciativas que tenemos. En la parte superior derecha les puse un ejemplo de cómo estamos actualmente en el consumo de energía, en donde vemos en las barras la cantidad de energía consumida en los diferentes años y cómo estamos hasta el corte de septiembre para este año, y vemos una creciente, pero no solamente en el consumo energético, sino también en las toneladas, que es al final de cuentas lo que nosotros generamos o para qué utilizamos esta energía, que también va de la mano a un alza desde el 2023. Lo que quería demostrarles acá es que la relación entre toneladas producidas y los kilowatts hora consumidos para producir tienen una relación pues bastante estrecha, claramente, en donde nosotros no vemos o podemos demostrar con esto que sí las iniciativas que estamos aplicando actualmente pues han funcionado, porque aunque producimos más, no disparamos este indicador de consumo energético o de consumo de energía, eh, o podemos disociarnos, digamos, a tener más gasto solamente por tener más procesos, ¿verdad? O más producción, sino más bien le apuntamos a mantenernos o hasta reducir, aunque estemos generando más. Nuestra matriz energética nosotros la utilizamos mucho para enfocarnos en aquellas áreas o procesos de la planta en donde vamos a tener mayor impacto si generamos una iniciativa en este proceso. Por eso es que también la norma nos pide poder generar o identificar los usos o usos significativos de la energía, para nosotros ahí poder concentrarnos y generar prácticas o proyectos que sabemos que nos van a dar un impacto en temas de reducción de energía. Entonces, actualmente nosotros consideramos tres usos. Dos de estos son enfocados en temas de refrigeración. El uso número uno, que es el que representa 35,7% de toda la energía generada o utilizada en la planta, está enfocado en la refrigeración para congelación. O sea, todos los compresores que actualmente nosotros tenemos en la planta para utilizarlo en los diferentes procesos que tenemos, es lo que tenemos que nos genera mayor consumo de energía. El UC2, que también está relacionado con refrigeración, pero esto para la bodega de producto terminado, que representa un 25%, y el UC3, que es un poco más en temas de proceso o de producción, que es la línea pues estrella para nosotros, que es donde generamos el pan melcochón para las diferentes tiendas, que representa un 18,5% de la totalidad de la energía utilizada actualmente. Eso se los pongo de referencia porque
Esto es lo que nos dirige a dónde nosotros aplicamos las medidas y las prácticas y los proyectos, tanto de inversión como los que no son tanto de inversión, que ahorita les muestro, y lo que nos ha generado también temas de reducción importantes en la planta. Como les comentaba, actualmente nosotros, obviamente, la norma nos pide que anualmente nosotros presentemos o generemos algún proyecto enfocado en reducción de energía. Sin embargo, en muchas ocasiones podemos llegar a pensar de que proyectos significan eh, solamente un tema de inversión, pero quería traerles tres ejemplos de aquellos proyectos que no necesariamente ocupamos una inversión grandísima, que sí la tenemos actualmente y ahorita se los presento, pero también cómo nosotros involucrando a diferentes partes del proceso y a todo nivel, nosotros podemos generar acciones muy puntuales y que no necesariamente necesitan una inversión grandísima por parte de la compañía. Por ejemplo, durante el 2023, los mismos muchachos operativos que participan y tienen la conciencia de cómo ser más eficientes energéticamente hablando, generaron diferentes acciones y crearon unas ideas que fueron ejecutadas para poder mantener o evitar un mayor consumo de energía para temas de refrigeración con acciones muy, muy básicas, como por ejemplo apagar equipos en horas donde ellos saben que son horas pico, ¿verdad? Y que pueden generar un mayor costo para la compañía y que no por este apagado en estas horas íbamos a tener algún tema de temas de inocuidad o tema de calidad o incluso también un control operativo que fuera fallido. Ellos lograron identificarlo y lo ejecutaron. Actualmente lo mantenemos, como por ejemplo, apagados de una máquina que nosotros nos genera hielo, que es utilizada para el proceso, se apaga 2 horas al día. Y no tenemos ninguna afectación y más bien nos reduce o nos genera una reducción en el consumo energético. También otras acciones como por ejemplo en la parte de bodega donde utilizamos bastante y que era parte de los usos, el tema de refrigeración. Se detectó de que si sellábamos el área donde ocupamos mantener el frío por un tema de calidad de los productos terminados, identificaron que si sellábamos un poco más las puertas con diferentes materiales, íbamos a tener mayor ingreso de frío desde compresores con un cambio tan pequeñito como es la parte de sellado de puertas, alarmas que nos permitieran darnos cuenta si estábamos teniendo un fallo a nivel de congelación o si teníamos o mantenían una puerta abierta por un cierto periodo y esto lo que nos genera es pérdidas a nivel de energía. Y estas acciones, pues lo que les digo es que tal vez no generaron una inversión grandísima por parte de la compañía, pero al final de cuentas sí nos sumaron en temas de reducción. Eh, Otra proyectos sí queríamos presentarles es un proyecto de inversión. Y esto, bueno, lo estamos estrenando en este año, que fue un cambio de uno de los compresores más importantes, que es el que inyecta frío al UC1. Y bueno, y que es importantísimo para la planta porque pues es parte de los procesos o de las líneas más importantes de la planta, como es las líneas donde generamos los panes melcochones y también repostería con relleno y galletas y también utilizamos frío para las bodegas de producto terminado. Bueno, la inversión que tuvimos en este proyecto fue de aproximadamente $300,000. Y lo que quisimos no solamente un cambio del compresor porque ocupamos tener uno con más actual o porque el que teníamos era bastante viejito, en realidad, sino también aprovechar esta inversión para utilizar tecnologías en donde nos permitiera tener una reducción importante a nivel de consumo de energía. Lo que contemplamos para este cambio del compresor
es dos tecnologías, digamos, nuevas que se incluyeron, como fue el variador de frecuencia, que lo que hace esta tecnología es basado en el requerimiento real de la planta para someter o inyectar frío. Las revoluciones por minutos dependen de este requerimiento o esta demanda. Que anteriormente lo que se tenía era un flujo constante de frío, independientemente si la planta se requería en la planta o no. Y teníamos desperdicios de refrigeración sin ni siquiera utilizarlo para producir. Entonces, esto se aplicó en 4 de los compresores que tenemos para UC1, y la otra tecnología es la parte de enfriamiento por termosifón, que esto lo que hace es utilizar el mismo frío generado dentro de los mismos compresores y no tener que inyectar un frío adicional para procesos como por ejemplo el calentamiento de el aceite, que utilizan los mismos compresores para su funcionamiento normal. Estos cambios que parecen sencillos, pero en realidad nos han traído muchos beneficios a nivel de eficiencia energética. Esto lo aplicamos en junio y ya para septiembre ya hemos visto una reducción de casi el 13% en la factura total de energía. Bueno, para nosotros, desde la parte ambiental, sabemos lo que significa este porcentaje de reducción. Nos enorgullece mucho, y también a la parte de gerencias, obviamente, porque ven una factura más económica, ¿verdad? Y también porque están súper apuntados con la parte de dimensión ambiental. Sabemos que es un beneficio tanto en la parte de productiva, en la parte también de emisiones. Y esperamos realmente que conforme vayan pasando los meses, ese porcentaje de reducción vaya aumentando. Tenemos otros pasos también por seguir en temas de tecnología de los otros compresores que tenemos en la planta, proyectos también a nivel de mejorar los controles operacionales en los diferentes usos. Y pues estamos súper apuntados también a escuchar y a innovar en temas de energía para ser cada día más eficientes. Y eso es lo que extraíamos desde FIFCO, las prácticas que hemos implementado hasta el momento. Y pues muchísimas gracias por el espacio. Yo quisiera hacerle una pregunta a Javier, todavía lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí, acá estoy. Javier, del estudio que ustedes hicieron, ¿dónde determinan que está la primera traba para la toma de decisión para transicionar o optar por refrigerantes naturales? En este caso, refrigerantes que sean menos contaminantes que la línea que se estaba utilizando, creo que hasta 2018, 2019, si no me equivoco, que fue que empezaron a ingresar el R290. Pero bueno, ya poniéndolos muy técnicos, la pregunta directa es, ¿dónde ves que es la principal barrera para que una empresa, sea un hotel o sea un supermercado, tome esa decisión de transicionar o optar por una tecnología que sea mucho más eficiente y menos contaminante? Existen varios obstáculos, ¿verdad? Y varios limitantes de hacer esa transición tecnológica. Pero como todo cambio, ¿verdad? Siempre va a existir resistencia al cambio, pero específicamente en esas opciones de descarbonización, el tema de la capacidad técnica que exista en Costa Rica para poder darle mantenimiento a los sistemas de aires acondicionados que utilicen estos nuevos gases refrigerantes, o también el acceso, ¿verdad? A este tipo de gases también representa una limitante, porque con respecto a cómo siguen pasando los años, vamos a tener más opciones en el mercado para poder hacer esa sustitución tecnológica, pero actualmente ya hay, pero sigue siendo limitada. Cristel, ¿cómo fueron, tal vez, no sé si tenés ese dato, pero por ejemplo, FIFCO se caracteriza por ser una empresa que siempre está como avant-garde en el sentido de, de tomar esas decisiones de transición? ¿Cómo fue la recopilación de los primeros datos de ahorros de esta transición? ¿Cómo fueron recibidos por parte supongo que del
el task force que se hizo como para ir midiendo los resultados propiamente de esa transición. Sí, digamos, nosotros nos respaldamos muchísimo porque, bueno, por lo menos en la planta, al estar certificados, nos piden un control operacional muy estricto, ¿verdad? Que en sus inicios, pues, fuimos detectando qué podríamos mejorar y tenemos todavía muchísimo que mejorar. Sin embargo, creo que al tener un respaldo tan importante como una certificación donde ya nos miden por algo así, ¿verdad? Y que es de bastante importancia, creo que ya ahí tenemos un paso adelante. Lo que les mencionaba también durante la presentación es el apoyo en las diferentes áreas, ¿verdad? Que sean conscientes también los objetivos en común, no solamente por una certificación, sino también los resultados que nos impactan ambientalmente hablando, ¿verdad? Y creo que tenemos ahorita una ventaja que todos los equipos que intervienen en estos procesos están conscientes de esos resultados. Entonces, es un poco más sencillo trabajar con equipos apuntados también a generar estos datos y tener un objetivo en común. Y bueno, entonces, se nos ha hecho un poco fácil por esta situación poder tener estos datos un poquito más detallados, digamos. Javier, tenemos una pregunta que estamos recopilando acá en el chat y la hace don Luis Roberto Chacón. Eh, Él pregunta, ¿el precio de estos equipos con R290, cuánto mayor es el rango de porcentaje que un equipo de la misma gama y eficiencia utilizando los refrigerantes anteriores? ¿Tendrías el dato más o menos por ahí? Sí, el estudio tiene los datos de todos estos equipos, pero por ejemplo el que presenté en el análisis costo-beneficio, sí, el costo capital es menor, ¿verdad? El que utiliza el alto potencial de calentamiento global con respecto a uno de bajo de potencial de calentamiento global, pero igual esto va muy apegado a lo que mencioné anteriormente de que la disponibilidad del mercado ahorita no es tan grande como quisiéramos, entonces conforme vayamos teniendo más opciones en el mercado, mayores alternativas, los precios, como por ejemplo, podríamos tener un comportamiento similar al precio de los carros eléctricos, por ejemplo. Si estos refrigerantes naturales tienen la misma capacidad de potencia que las tecnologías anteriores que se estaban usando. Sí, sí, la idea de encontrar esta opción de descarbonización frente a la tecnología existente es que cumplieran con las mismas funciones, nada más que tuvieran la característica de tener el potencial de calentamiento global ultra bajo, ¿verdad? Eso es como la única diferencia que debería existir a nivel técnico entre estos gases. Muy bien. Y nos preguntan cómo pueden accesar al estudio que desarrolló el Climate Lead Group. Fue el QR que compartí, pero voy a pasar el link por acá en el chat para que puedan también acceder a la metodología y a la herramienta. ¿Okay? Y también con los cooperantes. En principio, si pasan por Expo Tecnoclima e ingresan a la sección de herramientas, van a encontrar en la sección de descargables bastante información sobre los diferentes productos que ha trabajado el proyecto NDC Action y entre ellos está este estudio. Entonces, si se dan una vuelta por la Expo, pueden que encuentren ese estudio ahí colocado para la descarga pública.